Ahora sí, arranquemos por completo. Entonces, primero que nada, mil gracias a todos por estar aquí. La idea del espacio de hoy es que podamos tener una continuación del espacio que tuvimos hace un tiempo atrás. Tuvimos nuestra primera clase que venía en conjunto entre Great Home y Tree, la cual fue a inicios del año y trataba básicamente sobre lo que es finanzas, tomar el control de las mismas y cómo poner en orden el bolsillo de uno. ¿Para qué? Para empezar a generar obviamente ahorros y que esos ahorros nos puedan llevar a poder luego hacer crecer nuestro dinero a través de las inversiones. Entonces, siguiendo un poco esa línea, el día de hoy vamos a hablar un poquito de lo que son las inversiones. Una de las alternativas que tienes para hacer crecer este dinero que uno va ahorrando y que pues obviamente lo que todos queremos es que este dinero se rentabilice en el tiempo, ¿vale? ¿Y por qué esto es bien, bien importante? Porque si ustedes se ponen a pensar qué es lo que pasa con su plata en el banco, ¿vale? Mucha gente no lo medita, mucha gente cree que está súper bien si dejan sus ahorros en el banco. Y la verdad es que eso está súper mal, ¿vale? ¿Por qué está mal? Porque si, no sé, una cuenta en el banco te da 1%, 1,5% o incluso hasta menos, ¿vale? Dependiendo de las tasas, dependiendo del banco, dependiendo de la cuenta en que tengan, pero no va a ser más que el 2%, ¿vale? Entonces, si tú tienes una cuenta que te da el 2% y tú tienes un país como el nuestro que tiene una inflación de 8%, entonces eso quiere decir que todos los años tú estás perdiendo 6%. Entonces, hay un tema ahí de pérdida de... La puerta está afuera, tú no puedes entrar. Hay un tema de pérdida de poder adquisitivo, ¿vale? Entonces, básicamente, ¿cómo funciona esto? De acuerdo, de acuerdo. Ahí veo que si quieres ahorita, Víctor, voy a ir a tus comentarios que creo que son sumamente buenos. Pero básicamente el concepto es el siguiente. Si uno deja su plata en el banco, y estoy hablando no de un depósito a plazo, estoy hablando de una cuenta de ahorros tradicional que paga nada, ¿vale? Entonces uno está perdiendo poder adquisitivo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Uno tiene que tratar, obviamente, de rentabilizar al menos igual o de preferencia más que lo que renta la inflación, ¿vale? Y para eso hay distintas alternativas. Algunas son los depósitos a plazo, como menciona aquí Víctor en el chat. Definitivamente los depósitos a plazo están en un momento coyuntural en el cual tienen buenas tasas, ¿vale? Si miramos 2 años hacia atrás, cuando claramente las tasas de interés no estaban en los niveles en los que estaban, habían obviamente depósitos a plazo que pagaban con suerte niveles de 5%, 5,5%, 6% a lo mucho, ¿vale? Entonces es bien importante entender que el problema con dejar tu plata en una cuenta de ahorro es ese. Es que obviamente el dinero está, digamos, no está creciendo al mismo ritmo que la inflación y por lo tanto uno está perdiendo poder adquisitivo. Ahora, ¿cómo uno resuelve eso ahí? Hay muchas formas. Una de las tantas es invertir en lo que es la bolsa, es un poco lo que yo le voy a hablar porque evidentemente es mi expertise. Después también hay otros productos como por ejemplo la parte de los depósitos a plazo. También existen otros tipos de inversiones fuera de la bolsa. Existen inversiones pues en el sector inmobiliario y muchas otras cosas más que ustedes pueden hacer. Pero hoy, como les decía, les voy a contar un poquito más sobre cómo es invertir en la bolsa de valores, dado obviamente que es el expertise que yo tengo, y pues la idea es que me puedan hacer todas las preguntas que tengan en ese sentido en particular. Estoy leyendo aquí las preguntas. Vale, entonces si quieren vamos a la presentación y de ahí obviamente sigan poniendo ahí todas sus preguntas y demás y feliz se los voy a responder y van a ver, ¿eh? Si bien hay muchas personas que están poniendo que sí, que hay depósitos que pagan 6%, 7%, 9%, el tema está en que si uno ve los índices típicos de la bolsa, por ejemplo, los índices de la bolsa local, ¿no? En los últimos años, en promedio, rinde más del 10%. En el caso de Estados Unidos también rinde entre un 10 y 12% en dólares. Entonces, al final del día, es bien importante entender que definitivamente la bolsa va a traer mayor retorno que cualquier cosa que sea fijo. Es decir, una cuenta de ahorros, un depósito a plazo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente, la idea y el objetivo de esto es que ustedes puedan rentabilizar su dinero a una tasa mucho mayor que la que podrían obtener dejando su dinero parqueado en el banco. Y de nuevo, las tasas que ustedes están viendo hoy en el mercado son tasas que son totalmente anómalas. Son tasas que existen hoy gracias a, y digo gracias porque básicamente no necesariamente es positivo, pero gracias a que existe una inflación alta y por ende las tasas han subido, es que básicamente tenemos este tema de tasas muy altas en los depósitos, cosa que no es normal.
y cosa que definitivamente debería ir desapareciendo en el tiempo. Y eso es bien importante que ustedes lo tomen en cuenta, porque si bien hoy de repente ustedes me pueden decir, mira, sabes, yo prefiero dejar mi plata en el depósito a plazo, sí, súper válido, pero evidentemente eso va a cambiar y va a desaparecer ni bien las tasas empiecen a bajar. Una vez que las tasas empiezan a bajar, entonces inmediatamente los depósitos a plazo también empiezan a bajar. Lo que va a pasar con la bolsa es a la reversa. Una vez que las tasas empiezan a bajar, la bolsa va a empezar a subir. Y por ende, cuando ya subió, uno ya perdió la oportunidad de entrar. Por eso es bien importante entender cómo funciona, entender por qué hoy, cuando los activos están a bajo precio, puede ser una buena oportunidad de inversión a largo plazo. Y pues según eso, entender obviamente qué es lo que pueden hacer ustedes. Y al final, esto depende de cada uno. Cada uno tiene su propio perfil, cada uno tiene su propia estrategia. ¿Vale? Yo les voy a contar un poco la parte genérica y de ahí pues obviamente cada uno tendrá preguntas. Entonces, si quieren me presento muy rápidamente. Mi nombre es Diego Morales, yo soy Country Manager de TRI, ahora les voy a contar rapidito qué es TRI, para Perú y para Chile. TRI básicamente es una fintech, ¿ya?, latinoamericana, digo latinoamericana porque ya operamos en Colombia, Perú y Chile, y pues obviamente nuestra expectativa es operar en toda Latinoamérica en algún futuro cercano, que busca de alguna u otra manera democratizar el acceso a las inversiones en bolsas locales. Entonces, nosotros, ¿qué hemos hecho? Le hemos dado la puerta por primera vez a todos los inversionistas, como ustedes, o cualquier persona, digamos, en Perú, Chile y Colombia, a este minuto, a que pueda invertir en la bolsa local de cada uno de sus países con los costos más bajos y con la menor restricción posible. ¿Vale? Entonces nosotros, por ejemplo, no tenemos costos ocultos, nosotros no cobramos mantenimiento como cobran los bancos, no te cobramos por hacer transferencias, los depósitos son gratuitos, los retiros son gratuitos, el único cobro que hay es un cobro por comisión de compra y venta, y de hecho ese cobro es el más bajo en todo el mercado. No van a encontrar a alguien que tenga el precio más bajo, porque así lo hemos configurado para realmente darles la oportunidad a todas las personas para que puedan invertir desde montos muy, muy pequeñitos. ¿Vale? Entonces, por eso es que de alguna u otra manera la charla va orientada a eso, es lo que más conozco a título personal y título profesional. ¿Vale? Entonces, la idea es, vamos a ver hoy 6 grandes conocimientos que son sumamente importantes, ¿vale? Para poder invertir en bolsa de una manera adecuada. ¿Vale? Esto aplica tanto para personas que aún invierten, personas que recién quieren invertir, personas que ya llevan tiempo invirtiendo. Esto es válido para todos. ¿Vale? Y de hecho, no solamente aplica para inversiones en bolsa, muchos de estos conceptos aplican también para cualquier otro tipo de inversión. Por ejemplo, la política de diversificación, de hecho, implica que uno no debería solamente invertir en bolsa, debería hacer mucho más que eso. ¿Vale? Y incluso en cualquier tipo de inversión, ya sea inversión inmobiliaria, una inversión, por ejemplo, que tengan su dinero en bonos, en cualquier cosa, siempre deberían diversificar. ¿Vale? Entonces, como se van a ir dando cuenta, voy a tratar de también hacer ejemplos en cada uno de estos puntos para que ustedes puedan percatarse cómo es que se aplican en los distintos rangos en los distintos ramos de la inversión, y pues cualquier tipo de inversión en particular que ustedes quieran saber, me preguntan y encantado hago una pausa y lo revisamos. Entonces, comencemos con las expectativas. ¿Vale? Este sí es un punto que es bien importante para la inversión en bolsa. Aplica también, diría yo, mucho para lo que es la inversión en el sector inmobiliario, y de alguna u otra manera podríamos extrapolarlo a otros tipos de inversiones también. Lo primero es que es bien importante pensar en el largo plazo. ¿Vale? ¿Por qué les digo esto? Está comprobadísimo, ¿vale? Hay infinitos estudios hechos a lo largo del mundo de que realmente hacer mucha plata con lo que es inversión en el corto plazo, llamado trading, es bien poco probable, ¿vale? Casi nadie le gana al mercado, casi nadie hace muchísimo dinero haciendo inversiones de muy, muy corto plazo. Evidentemente hay coyunturas específicas, hay personas muy expertas, hay situaciones particulares, pero el común denominador, es decir, el 99% de las personas no ganan dinero haciendo inversiones de corto plazo, son más de largo plazo. Y es bien importante entender eso. ¿Por qué? Porque eso va atado al segundo punto que tenemos aquí, que es que llegar a ser millonario rápidamente no es posible. Esas personas que te dicen o que te ofrecen que tienes una rentabilidad del 50% en una semana y que con solamente 1.000 soles al mes vas a volverte millonario, es mentira. Eso no ocurre, ¿vale? Invertir realmente el dinero y hacerlo crecer es un proceso de largo aliento. Primero uno tiene que ahorrar, una vez que uno ahorra tiene que empezar a invertir, luego tiene que seguir invirtiendo, 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 y solamente el tiempo es lo que permite que este dinero crezca de forma exponencial.
¿vale? Para que ustedes tengan una idea, los índices, ¿no? Que ya mencionaba hace un rato, eh, un segundo, no sé quién está haciendo bulla, pero si se puede poner en mute sería genial. Está. Los índices, por ejemplo, que son una buena representación de cómo se mueve el mercado, en el caso de Estados Unidos, el S&P 500, en el caso del Perú, el índice que tenemos que representa la bolsa, ¿vale? El índice que representa la BBL, son índices que rentan entre 10, 12, 14% promedio al año, ¿vale? Dependiendo de cada uno y etcétera, pero en promedio eso es lo que renta. ¿Vale? Pretender hacer una rentabilidad mayor que esa en el año, honestamente, es querer ganarle al mercado. Y eso es justo lo que les digo, que definitivamente está probado científicamente que no se puede hacer en la mayoría de los casos. De hecho, el 99% de la gente no le gana al mercado. ¿Vale? Entonces, pretender que uno se va a volver millonario invirtiendo, sabiendo lo que les acabo de decir, pues a un ritmo del 10 al 14% no se vuelve millonario en un año o dos. Evidentemente toma 10, 15 años hacer que lo que sea que tengan de dinero crezca de forma exponencial. ¿Vale? Lo tercero que es bien importante es que aprender a invertir en cualquier cosa que ustedes quieran invertir definitivamente requiere de tiempo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hay que aprender, hay que culturizarse, hay que familiarizarse con información y pues todo eso sin duda alguna requiere de tiempo. ¿Vale? Y honestamente sí les recomiendo que inviertan ese tiempo. Es decir, si ustedes se esfuerzan muchísimo por lograr sus ahorros, ¿no? Y esos ahorros son los que van a invertir, claramente lo último que quieren hacer es ponerlos, digamos, al azar, sin tener un conocimiento detrás y pues obviamente arriesgar. Lo mejor es culturizarse, aprender y por ende, pues obviamente tratar de hacer una inversión lo más pensada posible. ¿Vale? Lo otro que también es bien importante es que hay que perderle el miedo a comenzar. Muchas personas, porque de hecho yo hago asesorías financieras, lo primero que me dicen es, mira, yo tengo este dinero, lo quiero invertir, pero me da miedo comenzar, vengo hace mucho tiempo, hace meses, hace años pensando en hacerlo y no lo hago. Y definitivamente los entiendo. No es fácil salir de la zona de confort, no es fácil entrar a un nuevo mundo, en este caso el mundo de las inversiones, pero la única forma de entrar es comenzar. ¿Vale? Entonces mi recomendación es que lo mejor que ustedes pueden hacer es comenzar, ¿vale? Comenzar poco, obviamente con poco y muy lentamente para ir aprendiendo. Si se equivocan y lo hicieron con poco, no hay problema, básicamente es un aprendizaje y sobre eso ustedes tienen que ir mejorando en el tiempo, ¿vale? Entonces es bien, bien importante que de alguna u otra manera ustedes puedan obviamente tomar esto en cuenta, porque si se quedan pensando en qué es lo que va a pasar o digamos cuándo voy a comenzar, etcétera, nunca lo van a hacer, se van a quedar paralizados, ¿vale? Entonces, esto es un poco más como de introducción y lo que quiero hacer es cerrar esta parte de las expectativas que creo que es bien importante, haciendo énfasis en la parte de largo plazo y en este quote de John Bogle, que es un personaje sumamente conocido en el mundo de las inversiones. Él dice tener mucho cuidado dónde invertimos nuestros activos, hacerlo según nuestro grado de tolerancia al riesgo y nuestros objetivos y diversifiquemos. Aquí John Bogle pone muchos de los elementos que vamos a ver en el resto de la presentación, como por ejemplo el tema de diversificación, lo vamos a ver en el punto número 4, el tema del grado de la tolerancia al riesgo y los objetivos lo vamos a ver en el punto número 6 dentro de los perfiles de riesgo, y lo más importante es que hay que tener mucho cuidado. Y eso está atado a lo que yo les decía de hay que culturizarse. Uno tiene que aprender de cómo invertir para poder obviamente hacerlo de forma informada y de la manera más correcta posible. El segundo punto que tenemos es la psicología, ¿vale? ¿Y por qué la psicología es tan importante? Pues la psicología es realmente importante porque sin duda alguna el cerebro juega un rol muy, muy importante en las decisiones que nosotros tomamos en general, en todo lo que hacemos en la vida, ¿vale? Pero definitivamente a la hora de invertir es muy importante tomar esto en cuenta, porque las decisiones de inversión deberían ser decisiones objetivas. Es decir, decisiones que responden a una estrategia, decisiones que responden, obviamente, a un pensamiento crítico y objetivo, no a un sentimiento, no a decir, ah, me gusta esta empresa, por eso la voy a comprar, o no sé, el vecino me recomendó que invierta aquí y entonces yo voy a invertir. No. ¿Por qué? Porque las probabilidades de fracasar, si uno toma decisiones subjetivas, sentimentales, con las emociones, en vez de con datos, pues obviamente es sumamente alta y pues obviamente no se los recomiendo. ¿Vale? Entonces, en línea con esto, ¿cómo tratar de combatir, digamos, esa tendencia que tenemos todos los humanos, porque de hecho la tenemos y es innata a todos nosotros, de tomar decisiones basadas mucho en nuestros sentimientos, en las emociones que tenemos, en lo que escuchamos, y no necesariamente en hechos
información verídica y objetiva. Entonces, lo primero que es bien importante a la hora de invertir es definir una estrategia. Todos y cada uno de ustedes, y ojo, esto no es 10 horas sentado frente a la computadora definiendo una estrategia, no. Básicamente es un ejercicio en el cual ustedes deben sentarse un par de veces, una media hora o una hora, a pensar qué es lo que ustedes quieren lograr, ¿no? Y eso implica obviamente definir cuáles son sus objetivos, qué es lo que quieren lograr, cómo lo van a hacer, cuánta plata tienen disponible, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tienen que definir una estrategia. Luego, lo que es bien importante es que tienen que enfocarse en lo que ustedes pueden controlar, ¿vale? Cuando hablamos de inversiones, hay muchísimos factores que pueden influenciar, sean inversiones en la bolsa, sean inversiones en el sector inmobiliario, sea cualquier tipo de inversión, por ejemplo, incluso montar un propio negocio, ¿vale? Todas y cada una de estas inversiones definitivamente están afectadas por una infinidad de factores que no necesariamente podemos controlar, como por ejemplo, el factor político, el factor de qué cosas pasan en el resto del mundo, la inflación, cómo se mueve, y etcétera, etcétera, etcétera. Hay un millón de factores de ese estilo que si bien los podemos escuchar y sabemos qué pasa, nadie los puede controlar. Realmente nadie los puede predecir y menos ninguno de nosotros de forma individual, ¿vale? Pero en lo que sí ustedes se pueden enfocar es, por ejemplo, en la disciplina que tienen a la hora de invertir, en definir su estrategia, en seguirla, en estar informado y una serie de cosas más que sí están bajo su control. Lo tercero que es bien importante es tener disciplina. De nada sirve si uno define la estrategia y se enfoca en lo que puede controlar, si después al final deja la estrategia, no le haces caso, te vuelves a enfocar en las cosas en las que no puedes controlar y pues obviamente pierde vigencia todo lo que venimos hablando hasta este minuto. Por eso es bien importante ser disciplinado. La inversión nuevamente es un camino de largo aliento, es un esfuerzo de largo plazo. Por lo tanto, los únicos que salen victoriosos son los que son disciplinados. Aquellas personas que invierten ahora y después se olvidan y no invierten más en 10 años, definitivamente el dinero no va a crecer. Si básicamente invierten ahora y de repente les provoca comprarse un televisor y deciden sacar la inversión, pues definitivamente su dinero no va a crecer. ¿Por qué? Porque no están siendo disciplinados. Lo otro que es bien importante, y ya se los comenté, es el tema de dejar las emociones por fuera. Es sumamente importante que ustedes puedan dejar esas emociones por fuera. ¿Por qué? Porque, como les decía, no les van a permitir tomar buenas decisiones. Los van a llevar, obviamente, a tomar decisiones equivocadas, ¿vale? Lo siguiente es el principio KISS. Y esto es bien importante, sobre todo para aquellas personas que recién comienzan, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si ustedes recién están comenzando, no pretendan, obviamente, hacer una estrategia súper compleja con instrumentos recontra complicados, instrumentos que están apalancados, instrumentos que tienen derivados. No traten de hacer cosas que obviamente las hacen los expertos. Traten de mantener las cosas sencillas. Busquen cuáles son los instrumentos simples, cuáles son los instrumentos tradicionales, cuáles son los instrumentos que son fáciles de entender. Si ustedes los entienden, los van a poder analizar. Si los pueden analizar, van a poder llegar a conclusiones informadas sobre cómo invertir. De lo contrario, van a estar invirtiendo casi a ciegas. Y para eso, honestamente, es mejor ir a un casino, tirar los dados, porque da exactamente igual, ¿vale? Y esa no es la idea, porque ustedes no están viniendo aquí a jugar el dinero como si fuera un casino o hacer una apuesta aleatoria. No, lo que están tratando es de tomar decisiones informadas que permitan que sus ahorros puedan crecer de forma sostenida en el tiempo. Y por último, hay que tener una mentalidad ganadora. Definitivamente en cualquier tipo de inversiones, ¿vale? Víctor, ahí había otros comentarios, dame un segundo nada más que termino ahora y sin duda alguna pausa y veo también qué otros comentarios hay y te doy un ejemplo encantadísimo. Volviendo a lo de la mentalidad ganadora, es bien importante esto de aquí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahorita estamos en un momento complicado, desde ya hace varios meses a nivel del mercado, especialmente el mercado americano de acciones. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Con todo este tema de la inflación y la subida de las acciones, definitivamente lo que estamos viendo es que el mercado está bastante errático. Si ustedes ven el comportamiento, por ejemplo, del índice del S&P 500 o el Nasdaq, que es el índice tecnológico de Estados Unidos, pues van a ver que este índice tiene unas variaciones bastante abruptas últimamente. Y esto básicamente se debe a esto, a esta incertidumbre que tiene el mercado, ¿no? Entonces, es bien importante entender esto y verlo de la óptica correcta. ¿Por qué? Porque uno tranquilamente podría decir, oye, mira, la inflación está subiendo, el mercado está volátil, pucha, no es un buen momento para invertir. Cuando en realidad sí lo es. Definitivamente, hoy tenemos un mercado que está descontado. Los precios están obviamente en momentos, o sea, digamos, en niveles bastante más bajos que lo usual. Por lo tanto, es como que uno fuera al supermercado y fuera a comprar lo que esté en descuento.
Es como que uno quiere comprar un yogur y ve un yogur que está a 50% de descuento. Obviamente lo quieres comprar. Pues lo mismo pasa aquí. Si hay empresas que son súper sólidas, recontra conocidas, llevan una infinidad de años en el mundo haciendo obviamente buenos récords, dando buenos resultados, súper sólidos, de alta confianza, y están por un precio que no hace lógica con sus fundamentales, pues eso lo que quiere decir es que básicamente es como si fuera un producto en el supermercado a descuento. Y pues obviamente uno lo quiere comprar a descuento en lugar de comprarlo al precio completo, ¿no? Entonces, antes de pasar, digamos, al siguiente punto, voy a rápidamente mostrarles el quote y de ahí voy a revisar el chat para ver cualquier pregunta que puedan tener hasta este punto. Entonces, les comparto este quote de Mary Erdoes, que básicamente dice que el remedio es ver las cosas con perspectiva y concentrarnos en aquello que podemos controlar, hacer todo lo que podamos todos los días, poniendo todo nuestro Yo empeño. voy a estar acá, lo siento. ¿Vale? Entonces, aquí, básicamente, lo que les quiero transmitir son dos cosas bien importantes de las que conversábamos hace un ratito. La primera es que hay que ver las cosas con perspectiva. Es decir, uno puede ver el vaso medio lleno o medio vacío. Mi invitación es a que traten de verlo medio lleno. ¿Por qué? Porque normalmente, cuando el vaso está a medio llenar, hay mucha gente que lo ve medio vacío, eso hace que se precipite, que venda cosas que no debe vender, que compre cosas que no debe comprar, y eso es lo que hace que se generen ciertas oportunidades muy, muy interesantes para que inversionistas que tienen una estrategia, hacen su correcto análisis, puedan obviamente aprovechar, ¿no? Y sobre todo esto que habíamos conversado hace un ratito, que es, hay que concentrarnos en aquello que podamos controlar. Es bien, bien importante eso de ahí. Como les decía hace un ratito, hay muchísimas cosas que definitivamente nosotros no podemos controlar. Entonces, si uno se pone a pensar en todas esas cosas que no puede controlar, básicamente lo que sufre es una parálisis de decisión y no hace nada y se queda quieto. Y quedándonos quietos, como ya les expliqué, básicamente caemos en esa trampa en donde no movemos el dinero no renta lo suficiente y por lo tanto perdemos poder adquisitivo y en caso no lo perdiéramos, igual no logramos que nuestro dinero crezca como quisiéramos que crezca, es decir, de forma exponencial en el tiempo. Entonces, antes de pasar al siguiente punto, voy a revisar aquí un ratito las preguntas. Entonces, José Rojas preguntaba que si la primera clase fue grabada. La verdad es que la primera clase no la grabamos, de hecho mucha gente nos pidió que la grabáramos y es por eso que desde esta clase las estamos grabando y como les avisaré al final, pues tendremos 2 clases más en lo que resta del año para seguir avanzando en todos estos conocimientos. ¿Vale? Lo segundo es que Víctor preguntaba que si puedo dar un ejemplo, una estrategia para este tema de inversiones. Entonces, y lo otro es ejemplo de lo que está con descuento. Vale, entonces, ¿qué cosa quiere decir una estrategia? Entonces, una estrategia, y definitivamente para hablar de esto podríamos hacer toda una sesión, ¿vale? Entonces lo voy a hablar como súper rápido. Entonces, si yo tuviera que definir una estrategia, para mí las cosas más importantes son, número 1, ustedes tienen que definir qué cosa es lo que quieren lograr en términos de cuánto dinero quieren acumular y en qué periodo de tiempo lo quieren acumular, ¿vale? Es muy diferente decir que yo quiero hacer, no sé, $10,000 en un año versus si yo digo quiero hacer $10,000 en 5 años. Y también es bien diferente decir $10,000 en un año a decir $100,000 en 5 años. Es muy diferente. Si bien $10,000 al año por 5 años son 50,000, si yo estoy hablando no de ver año por año, sino que tengo una estrategia de 5 años, tengo una mayor probabilidad de lograr mejores resultados, justo por lo que les explicaba hace un ratito, porque la inversión es mejor en el largo plazo. ¿Y por qué? Porque evidentemente el mercado tiene ciclos. Definitivamente los últimos probablemente 6 meses el mercado viene en un ciclo de bajada. Si ustedes ven los precios, en los últimos 6 meses la gran mayoría han caído. Han caído bastante, algunos se han recuperado, pero igual siguen por debajo los niveles de hace 6 meses. Entonces, si ustedes se comprimen a un rango de tiempo muy pequeño, puede ser que estén sujetos a esos momentos de bajada y estén forzados a retirarse del mercado en un momento en el que no es el oportuno, ¿vale? Si lo hacen en el largo plazo, y ustedes ven los rendimientos que hace un rato les contaba, los rendimientos típicos de un índice como el S&P 500 de Estados Unidos o el índice de la BBL aquí en Perú, pues rinden en promedio, nuevamente, hay años mejores, hay años peores, pero en promedio rinden 10, 12, 14%. ¿Vale? Entonces es bien importante que ustedes tengan esa perspectiva. Lo segundo que es bien importante es que ustedes digan, ok, dado ese objetivo, que es qué es lo que yo quiero lograr, la siguiente pregunta es, ¿qué estoy dispuesto a hacer yo al respecto? ¿No? Y ahí hay que definir una serie de cosas. La primera es con qué frecuencia estoy dispuesto yo a invertir. Es decir, yo voy a invertir mi dinero todos los meses,
lo voy a hacer cada trimestre, lo voy a hacer cada 6 meses, lo voy a hacer una vez al año. Y lo siguiente que tengo que definir es cuánto estoy dispuesto yo a poder invertir, ¿no? Entonces tengo que decir, en cada una de esas veces que voy a invertir, dado obviamente mi presupuesto, mis ingresos, mis gastos, ¿cuánto creo yo que puedo poner? Y mi mejor consejo ahí es no se dejen frenar, así el monto que ustedes dispongan sea pequeño. Lo más importante es comenzar y sobre todo comenzar temprano. Acuérdense que aquí el amigo de ustedes es el interés compuesto. Y el interés compuesto solamente hace su magia si es que lo vemos en un horizonte largo de tiempo. El interés compuesto en un año no hace nada, en 2 muy poco, en 5 allí, pero en 10, 15, 20 es ahí donde realmente se ve el potencial que tiene el interés compuesto. Si ustedes tienen alguna duda de esto que les estoy diciendo, es muy sencillo. Los invito a que saliendo de aquí, o incluso mientras me escuchan, entren a Google, pongan calculadora de interés compuesto, pongan la cantidad de dinero que ustedes están dispuestos a poner en un periodo cualquiera, obviamente seleccionen el periodo correcto, y pónganle, obviamente, 10 años, para que se den cuenta qué tan rápido se va a multiplicar ese dinero a una tasa decente. Si quieren, pónganle 8%, ¿vale? Que es una tasa bien decente, dado los números que les he estado contando hace un ratito, que rinden los índices. Y con eso se van a dar cuenta del impacto potentísimo que tiene, obviamente, el interés compuesto en un periodo largo de tiempo. Y también prueben qué pasa a 5 años, prueben qué pasa a 10, a 15, a 20, a 30, y ahí se van a dar cuenta de lo exponencial que es ese crecimiento. Lo siguiente que ustedes tienen que hacer para definir una estrategia es definir su perfil de riesgo. Y eso lo voy a pasar ahorita muy rápido porque de hecho es parte del contenido del punto número 6, ¿vale? Entonces, ahí lo vamos a ver a más detalle, pero básicamente el perfil de riesgo lo que dice es qué tipo, o sea, digamos, qué tanta tolerancia tengo yo al riesgo, ¿no? Y puedo ser moderado, es decir, que estoy en un mundo medio, puedo ser conservador, es decir, que soy súper adverso al riesgo, o puedo ser agresivo, que es que soy una persona que busca mucho riesgo y está dispuesto a asumir mucho riesgo. Según eso, ¿no? Y en combinación con lo que acabamos de hablar, que de hecho son las partes principales de esta estrategia de inversión, ustedes van a poder llegar a una conclusión de cuáles son los instrumentos que mejor se adecuan para ustedes, dependiendo obviamente del tiempo en el que quieran invertir, la cantidad con la que quieren invertir, cuánto retorno quieren lograr y pues obviamente el perfil de riesgo que ustedes tienen. Y con eso creo que es un buen punto de partida para hacer una primera estrategia que los permita comenzar en el mundo de las inversiones, ¿vale? Después me pedían ejemplos de lo que está en precio de descuento. Honestamente, yo no hago recomendaciones de inversión por una simple razón, y es que eso tiene consecuencias. Si yo les recomiendo algo, y ese algo no va necesariamente como el análisis que uno puede hacer dice, entonces el que se mete en problemas soy yo, ¿vale? Pero básicamente, si ustedes quieren ver ejemplos, entren a la bolsa local, entren a la bolsa de Estados Unidos, entren a la bolsa que quieran, cojan 1, 2 o 3 de las acciones más conocidas, ¿vale? Y fíjense en el histórico de precios y se van a dar cuenta que hay precios que son ridículos comparado a lo que eran 6 meses hacia atrás. Para la segunda forma de darse cuenta de que los precios están en descuento es que ustedes hagan una comparación entre el valor que tiene la compañía a nivel de sus estados financieros, es decir, su valor como en libros, versus el valor que tiene en la bolsa, ¿vale? Y eso es una información que te da lo que se llama el análisis fundamental. De hecho, lo vamos a ver justo en el siguiente punto, ¿vale? Y esa información de hecho es pública. Si ustedes entran en una plataforma como Yahoo Finance o Investing o cualquiera de esas, van a poder encontrar los fundamentales de la compañía. Y ahí van a ver este famoso ratio, que es el ratio de precio versus valor, ¿vale? De la compañía. Y eso lo que les va a decir es qué tan desfasado está el mercado. Entonces, por ejemplo, si una compañía, según su valor fundamental, es decir, lo que hace, lo que la compañía tiene, lo que crea, lo que vende, lo que dicen sus estados de resultados, debería valer 10 y hoy en el mercado vale 5, pues claramente la compañía está a un descuento. Obviamente, si la compañía como tal vale 10 y hoy la gente le asigna un valor de 5, pues hay un desfase ahí. Claramente lo que dice la teoría es que en el tiempo deberían estos valores atender a pegarse. Es decir, si la compañía sigue manteniendo su valor en 10, porque no cambia, digamos, o sigue siendo igual de robusta, este valor que está en 5, que es el valor que le asigna el mercado, debería tender a subir, ¿no? ¿Qué otras preguntas veo por aquí? Aquí, Joana pregunta, ¿se puede programar con interés compuesto en la AppTree? Honestamente, el interés compuesto no se programa. Básicamente, como funciona es de la siguiente manera. Hay dos opciones de que tú como utilices o aproveches el interés compuesto. La primera es que tú inviertas la plata y no la toques durante varios años, ¿vale? Entonces, automáticamente al no tocarla, todos los años, esa acción en la que tú has invertido va creciendo, o ese índice en el que tú has invertido va creciendo justo en el ritmo al que yo les decía.
¿no? Entonces imaginemos, si tú inviertes hoy 100 soles y crece 10%, el año que viene, ese valor, sin tú haber sacado la plata, ya vale 110. Vuelve a crecer 10%, entonces ahora vale 110 más el 10% son 11, son 121, y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, esa es la primera opción, simplemente es no tocando tu inversión. La dejas por un largo tiempo y eso hace que el interés compuesto funcione. La segunda forma es que si tú sacas una inversión porque de repente, no sé, llegas a un buen precio de venta, te conviene vender, o de repente invertiste en una acción que reparte dividendos, entonces lo que tienes que hacer es, en vez de esa plata, llevártela y comprar un televisor o sacarla para usarla en cualquier otra cosa, la tienes que reinvertir. Y esa es la única forma, la otra forma, la segunda forma de poder aprovechar el interés compuesto, ¿no? Entonces, básicamente lo único que tienes que hacer es eso. Y todas estas cosas las puedes hacer a través de TRI. Si tú inviertes, puedes dejar tu plata ahí con la ventaja de que TRI no te cobra por el dinero que está parqueado. Entonces, lo puedes dejar parado 10 años y nosotros no te vamos a cobrar ni un centavo porque no tenemos costo de mantenimiento ni nada. O por otro lado, si recibes dividendos, que de hecho tenemos muchas compañías que en esta semana y la semana Aurelio, que... baja el volumen, está muy alto. Perdón. Ahí no sé quién no estaba en mute, pero creo que ya lo metí. Lo que decía es que la otra opción es que si ustedes tienen, por ejemplo, una acción, ¿no?, que está repartiendo dividendos, y como les digo, justo ahorita estamos en temporada de dividendos, ¿por qué? Porque acaban de salir los resultados de las compañías, hay muchas compañías que obviamente están repartiendo estos dividendos, y por lo tanto, si lo reciben, no lo saquen, reinviértanlo, ya sea en la misma acción, en otra acción o en lo que sea, pero es bien importante que ustedes lo puedan reinvertir. ¿Vale? Ahí veía que hay bastantes preguntas, déjenme que ahí voy viendo las preguntas. Víctor, ahí tú decías que no era una recomendación, sino algún ejemplo, pero mira, creo que el mejor ejemplo es el índice, ¿ya? Ese es un ejemplo en el cual, honestamente, casi que no hay pierde. Entonces, si tú miras el índice, ¿ya?, y voy a tomar el S&P 500 porque de hecho es una cosa que yo miro todos los días porque me ayuda muchísimo con ciertas cosas que veo a nivel de mercado, ¿ya? Si tú ves el nivel en el que está el S&P 500 ahora y lo ves hace 6, 7, 8 meses o 12 meses, te vas a dar cuenta que el precio está muy por debajo, ¿no? Por ejemplo, uno de los instrumentos que replica al índice, al S&P 500, es el VOO, ¿ya? Que es un ETF que básicamente lo tiene administrado una compañía súper conocida que se llama Vanguard. El ETF hoy, a este minuto, creo que está en 370 y tantos, ¿vale? En dólares. Y, bueno, al año pasado, en enero, creo que estaba por encima de los 410 o algo por el estilo. Entonces, eso te demuestra que si tú de alguna u otra manera ves el histórico y ves que en los últimos 5 años ha estado en esos niveles y de pronto ves que está totalmente descontado, pues puede que haya una oportunidad ahí. Ahora, es bien importante, no solamente el precio es el único indicador a tomar en cuenta. Hay otro indicador que es bien importante, que es pues obviamente entender la compañía o el índice que uno está comprando, ¿no? Puede que obviamente también, por ejemplo, no sé, una compañía esté al borde de la bancarrota y claramente está 50% o 60% bajo su valor. Y eso obviamente es normal y eso no es una buena oportunidad para comprar. Entonces, si bien hay que ver el precio, y el precio pues es un indicador de los muchos que hay que mirar, pues también hay que tomar en cuenta otras cosas como la solidez de la compañía y el índice que ustedes van a ver, etcétera, etcétera, etcétera. Pedro pregunta aquí, ¿cuándo vamos a poder invertir en las bolsas de Colombia o Chile? Definitivamente eso va a ser posible, Pedro. Ahí, ¿de qué dependemos? Nosotros hoy ya tenemos las operaciones en los 3 países y de hecho dependemos de que las bolsas que ya tienen, digamos, un proyecto firmado para integrarse, ejecuten ese proyecto. Entonces, ¿ese proyecto en qué está? Las bolsas ya decidieron que se van a integrar. Eso es una realidad, el acuerdo ya se firmó. De hecho, ya se definieron, ¿cómo se llama? Ya se definió quién va a ser la persona que va a liderar estas 3 bolsas en conjunto. De hecho, es una persona de Colombia, ¿vale? Ahora lo que falta básicamente es ejecutar esa integración a un nivel tecnológico y a un nivel operacional. Honestamente, yo creo, ¿vale?, y es mi opinión personal, que esto va a tardar probablemente 1 año y medio, 2 años, tal vez un poco más. ¿Por qué? Porque es un proceso bien complejo. No solamente hay que unir, digamos, 3 bolsas a nivel tecnológico, sino que hay que unir 3 operativas, hay que unir 4 monedas diferentes, porque tenemos el peso colombiano, el sol, el dólar americano y tenemos el peso chileno. Entonces hay que hacer todo ese engranaje de cosas que tienen que funcionar perfectamente y pues eso, sin duda alguna, tiene cierto grado de complejidad. Giovanna me preguntaba que si el interés compuesto se hace manualmente. O sea, como te decía, tienes 2 opciones. Si tú pones la inversión y no la tocas nunca,
ahí no hay ninguna manualidad, simplemente es, lo inviertes, lo dejas, en 10 años lo sacas, el interés compuesto ya está contemplado en esa inversión. Simplemente, ¿por qué? Porque todos los años ese crecimiento de, por ejemplo, el 10%, por decir cualquier valor, siempre está calculado sobre cómo cerró el año anterior. Y si ese año también creció 10%, siempre creces, digamos, de forma compuesta. La única forma que es manual es aquella en la que si tú recibes, por ejemplo, un dividendo, el dividendo lo recibes en tu cuenta. Por ejemplo, en Tri, si tú inviertes en, no sé, una de las empresas que ahora está repartiendo dividendos, por ejemplo, puede ser, no sé, el Banco de Crédito, Alicorp, Casa Grande, cualquiera de ellas que esté repartiendo dividendos, tú tienes la acción paga el dividendo, a ti te llega a tu cuenta, pero ese dinero no está invertido. Lo único que tendrías que hacer tú es, en vez de sacarlo y retirarlo y llevártelo para gastarlo, tienes que reinvertirlo en lo que tú quieras. Esa es la única manualidad que habría, ¿no? Pero después, si nuevamente eso que has reinvertido lo dejas en el tiempo, entonces ya no tienes ningún problema porque el interés compuesto funciona de forma automática. Carlos pregunta que si tengo algún consejo para invertir en fibras. Vale, mira, de hecho, a ver, en el caso de Perú, ¿ya? Una de las fibras que más conozco, porque de hecho hemos hecho todo un esfuerzo educativo con ellos y lo pueden encontrar en nuestras redes sociales, si van en el Instagram a Tri Chile, perdón, Tri Perú, o van al canal de YouTube también a Tri Perú, ahí tenemos una serie de videos y vivos que hemos grabado con la gente de Fibra Prime. ¿Vale? De hecho, hemos estado haciendo estas grabaciones que son de carácter educativo junto con el CEO de Fibra Prime, y ahí lo que hablamos es un poquito de qué cosa es una fibra, cómo está compuesta, cuáles son los beneficios de la fibra y demás. Definitivamente esa es una opción. También en Estados Unidos hay muchas fibras, las cuales son llamadas los REITs, R-E-I-T, ¿no? Y pues existen muchísimas. Ahora, la recomendación de en cuál invertir, honestamente va a depender de muchas cosas. O sea, primero hay que tener en cuenta cómo está el mercado hoy, el riesgo que hay, obviamente, producto de estas altas tasas. Hay gente que puede entrar en default, definitivamente tiene cierto riesgo, sobre todo en Estados Unidos. Creería que aquí no necesariamente tanto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un producto como Fibra Prime, acá en Perú, no está concentrado en el segmento residencial. Está principalmente concentrado en el segmento industrial. Y pues obviamente las fábricas no van a dejar de arrendar porque tienen que producir, los almacenes, tampoco los inventarios van a desaparecer de un día para el otro. Entonces, yo creería que, si bien no es una recomendación, sí te diría que de repente puedas explorar Fibra Prime. Es casi la única fibra en realidad. Creo que hay dos fibras. Fibra Prime es una de ellas aquí en el Perú y de hecho es la que más yo conozco porque la tengo más cerca y te recomendaría que la puedas explorar. Creo que también hay otra fibra que, si no me equivoco, la hace Credit Corp Capital, y esa honestamente sí no la conozco a detalle. El porcentaje de crecimiento es considerando la inflación. Básicamente, John, el porcentaje de crecimiento es único. Básicamente es cuánto crece el activo. Ahora, seguro, los activos también crecen producto de la inflación, ¿no? No necesariamente en la misma proporción, pero definitivamente hay un impacto que la inflación tiene en parte de lo que crece un activo. Por ejemplo, si yo soy una empresa manufacturera y vendo productos y de pronto la inflación hace que yo tenga que subir mi precio, o yo subo mi precio de venta a raíz de la inflación, definitivamente mis ingresos en la compañía pues obviamente van a crecer. Y probablemente si mis ingresos crecen y crecen en una mayor proporción que mis costos, mi utilidad va a crecer, y si mi utilidad crece, en teoría, debería obviamente crecer también el valor que tiene la compañía. ¿Vale? Pero no necesariamente es como que si la inflación es del 8%, entonces todo tiene que crecer 8% más algo. No, no necesariamente. Ahora, como te decía, sí hay parte del crecimiento de algunas compañías que esté explicado por la inflación, pero eso va a depender un poco del rubro al que se dedica la compañía, qué es lo que hace, y para eso hay que hacer un análisis fundamental del cual vamos a hablar justo ahora. Así que si quieren, voy a avanzar un poquito con los temas y de ahí regreso a las preguntas. Entonces, vamos a hablar del análisis. Entonces, tenemos dos tipos de análisis que ustedes pueden hacer para entender las compañías y por ende hacer una inversión. ¿Vale? El análisis técnico es uno de ellos. ¿Ya? El análisis técnico, en palabras súper sencillas, y de nuevo porque esto acá podría literalmente ser una clase completa, de 1 hora, incluso más. En sencillo, básicamente lo que hace el análisis técnico es lo siguiente: ve lo que son gráficas e indicadores y de alguna u otra manera trata de, mirando la tendencia de esas gráficas, esos indicadores, trata de concluir
qué es lo que puede pasar hacia futuro. ¿Vale? Entonces, básicamente es un análisis estadístico y matemático. Se usan una serie de teorías matemáticas para tratar, obviamente, de predecir si, por ejemplo, un gráfico viene bajando, tratar de ver en ese gráfico si es que según una serie de patrones, tendencias, líneas, etcétera, el gráfico ya está por rebotar y por lo tanto va a haber un punto de inflexión en la gráfica del precio de la acción, o si todavía tiene tiempo para seguir bajando. ¿Vale? Este análisis técnico, honestamente, como les digo, es un análisis matemático y estadístico, es decir, es un análisis de probabilidades, ¿vale? Entonces uno lo que está haciendo es, en base al pasado, tratar obviamente de predecir el futuro, ¿vale? El segundo análisis, que de hecho es el que yo más recomiendo, ¿por qué? Porque de alguna u otra manera es el análisis más robusto, es el análisis fundamental, ¿vale? Entonces, este análisis, ¿qué es lo que hace? Este análisis va y ve los fundamentales de la compañía y de lo que lo rodea, y según eso trata de entender cuál es el valor de esta compañía y así lo compara con el valor que hoy tiene en el mercado. Hace un ratito cuando yo les decía el valor de la compañía comparado obviamente al valor de la acción y dependiendo de cómo esté, si la acción está obviamente subvalorada o sobrevalorada, pues exactamente eso es lo que hace el análisis fundamental. ¿Vale? ¿Cómo funciona el análisis fundamental? El análisis fundamental funciona de la siguiente manera. Lo primero que hay que hacer es analizar la empresa. Y para eso, básicamente lo que uno utiliza es la información que es pública, que son los estados financieros de la compañía. Entonces uno va y revisa qué es lo que hace la compañía a nivel de sus estados financieros en términos de cuáles son sus ingresos, cuáles son sus utilidades, qué activos tiene, qué pasivos tiene, y una serie de otros elementos que nos permiten lograr ¿qué? Nos permiten lograr entender los flujos futuros que va a hacer la compañía, ¿vale? En palabras sencillas es el dinero que va a generar la compañía futuro. Esos son los flujos futuros, ¿vale? Y ese es el punto de partida. Entonces nosotros primero entendemos la compañía y cuáles van a ser sus flujos de caja futuros. Lo segundo que hacemos es vemos un análisis de la industria, ¿vale? ¿Y por qué esto es bien importante? Porque si bien nosotros podemos decir que según los flujos pasados de la compañía y las expectativas que la compañía tiene puede generar estos flujos a futuro, ¿qué pasa si de repente hay un potencial cambio de la regulación? ¿No? Y eso, pues obviamente puede afectar a toda la industria, ¿no? Entonces es bien importante tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque eso podría afectar los flujos futuros que nos estamos imaginando. Lo tercero es las condiciones macroeconómicas, ¿vale? Puede ser que, por ejemplo, nosotros digamos, oye, no, mira, sí, perfecto, la compañía va a crecer así, va a tener estos flujos, la industria en general va por buen camino, no se prevé que vaya a haber ningún impacto negativo, etcétera, etcétera. Pero resulta que las condiciones macroeconómicas no son favorables. De repente la inflación empieza a subir, suben las tasas, hay algún, digamos, algún tipo de incertidumbre política, pasa algo a nivel mundial, etcétera, y eso puede afectar un poco el desempeño que tenga la compañía, ¿vale? Y por último, hay que tener una perspectiva, como les decía, sobre los beneficios futuros, es decir, qué es lo que esperamos que la compañía vaya a lograr, qué es lo que esperamos que la compañía vaya a hacer diferente. Entonces, por ejemplo, si la compañía tiene una estrategia de innovación muy fuerte y va de repente a entrar en un nuevo sector, pues deberíamos tratar de entender qué beneficios futuros puede generar ese nuevo sector sobre lo que la compañía ya genera hoy en día. ¿Vale? Y para hacer este capítulo de análisis, quiero compartirles este quote de Carl Icahn que dice, cuando compras una empresa, lo que realmente uno está comprando son los activos. ¿Vale? Y cuando uno ve los activos, uno se tiene que preguntar por qué los activos rinden como rinden, por qué no rinden mejor, por qué rinden peor. ¿Vale? Y aquí me voy a tener un poquito para explicarles qué quiere decir esto. Entonces, lo primero es que cuando ustedes compran la compañía, lo que están comprando literalmente es lo que es la compañía detrás. Es decir, están comprando lo que la compañía hace, los activos que tiene, una planta, maquinaria, patentes, una marca, todo eso es lo que ustedes están comprando. Ahora, ¿qué tan rentable es la compañía? Va a depender de qué tan bien esa compañía y su equipo de liderazgo gestionan esos activos, ¿vale? Y lo que pasa es que, pues obviamente, si el equipo de liderazgo no gestiona correctamente esos activos, entonces los resultados no son los esperados. Los flujos de caja futuro son menos que lo que uno espera y eso sin duda alguna puede impactarnos el valor que tiene la acción o el precio que tiene la acción en el mercado, ¿vale? Por eso es que es bien importante buscar compañías que de alguna u otra manera se alineen a estos conceptos. Lo primero es que hay que buscar una empresa que tenga un propósito, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Es una empresa que pues obviamente busque hacer algo
que ustedes crean que pueda generar valor para la sociedad, para un grupo de personas, para lo que sea, pero tiene que poder generar valor ese propósito. Lo segundo es que tiene que ser una compañía que se preocupe por sus actores de interés o stakeholders. Esto es bien importante, ¿por qué? Porque de alguna u otra manera ustedes cuando invierten se convierten en stakeholders de la compañía, ¿no? Entonces, la verdad es que lo que es bien importante es que si ustedes de alguna u otra manera van a ser accionistas de esa compañía, ustedes quieren que la compañía se preocupe por sus accionistas, se preocupe por rentabilizar el dinero que estos accionistas han invertido, se preocupe por mantenerlos bien informados, etcétera, etcétera, etcétera. Lo tercero que es bien importante que ustedes busquen es que busquen una compañía que tiene un crecimiento probado y sólido. ¿Por qué? Porque normalmente, no siempre, y esto es bien importante, pero normalmente si una empresa es sólida, pues deberíamos esperar que lo siga siendo. De nuevo, no siempre. O sea, resultados pasados no predicen resultados futuros. Pero voy a darles un ejemplo bien icónico. Tomemos Coca-Cola, tomemos Microsoft, tomemos Apple, tomemos cualquiera de esas compañías grandes que todos hemos escuchado, algún producto de ellos tenemos, etcétera, etcétera, etcétera. Estas compañías, si uno ve los resultados que han tenido, pues obviamente vienen durante años de años produciendo resultados sostenibles. Entonces, definitivamente hay una mayor confianza, una mayor posibilidad que una compañía que tiene ese buen track record lo siga conservando hacia futuro, a que si nosotros decimos, oye, mira, esta compañía recién salió el año que viene, el año pasado, yo la verdad es que no tengo ideas cómo le va a ir, ¿no? Entonces, pues obviamente es bien importante. Lo otro que es bien importante es que busquen compañías que tienen bajo endeudamiento. ¿Y por qué esto es importante? ¿Ya? Porque de alguna u otra manera, si las compañías se endeudan mucho, tienen riesgo de no poder pagar esas deudas. Si no pueden pagar esas deudas, tarde o temprano caen en la bancarrota. Si caen en la bancarrota, la acción probablemente la deslisten y ustedes pierdan su dinero. ¿Vale? Ahora, obviamente ustedes eso de ahí lo pueden ver, es información pública. Si ustedes ven los estados financieros de la compañía, van a saber cuánta deuda tiene. Si ustedes ven los ratios de la compañía, que también es información pública, van a ver cuál es la relación entre esa cantidad de deuda que tiene versus la utilidad que genera o versus los ingresos que tiene disponibles para pagar esa deuda. Entonces, es ideal que busquen compañías que tienen bajo endeudamiento. ¿Por qué? Porque son compañías que tienen poco riesgo. ¿Qué otras cosas son bien importantes? Buscar. Primero, una compañía con buenos márgenes de rentabilidad. Definitivamente, si tiene buenos márgenes, tendrá buenas utilidades, y si tiene buenas utilidades, eso se traduce en un buen precio en el mercado, un precio que, si bien hoy de repente no es bueno, debería tender a crecer. Que tengan una cultura de innovación y excelencia. ¿Por qué? Porque definitivamente estas son las compañías que constantemente van a estar innovando, van a estar haciendo cosas nuevas, van a estar creando nuevos negocios, y esos nuevos negocios crean obviamente flujos futuros nuevos. ¿Eso qué implica? Que si tienes más flujos futuros, pues obviamente vas a poder lograr que el precio de la acción crezca en el tiempo. ¿Vale? Lo otro que es bien importante es un gran management team. Definitivamente esto es importante, como les decía hace un ratito. El management team es el equipo que está a cargo de rentabilizar o darle vuelta a esos activos que la compañía tiene. Si tienes un buen equipo de liderazgo, lo más probable es que tengas un buen resultado. Si tienes un mal equipo de liderazgo, probablemente los activos no generen el resultado que uno espera, ¿no? Y por último, fíjense en compañías que tengan negocios futuros, negocios que recién están creciendo, como la energía renovable, temas obviamente de comida saludable, tecnología, esas cosas que recién hoy están como en pleno proceso de ebullición y que probablemente el día de mañana puedan ser grandes, esas pueden ser compañías interesantes. No sé si ahí tienen alguna pregunta. Yo feliz de obviamente hacer una pausa aquí y poder responderles. Bueno, creo que aquí hay una pregunta que ponía Jonathan. ¿Las mineras junior son una buena oportunidad de inversión? Esa es una gran pregunta. Mira, honestamente, las mineras junior son compañías que tienen obviamente alto riesgo. ¿Por qué tienen alto riesgo? ¿Por qué? Porque son mineras que de alguna u otra manera están en pleno proceso de exploración y por lo tanto su éxito o fracaso va a depender de qué es lo que encuentren en ese proceso de exploración, ¿no? Entonces, es como que yo te diga, vamos a ir a buscar un tesoro y el éxito o fracaso de nosotros depende de si lo encontramos. Si lo encontramos, somos millonarios. Si no lo encontramos, estamos fritos. Lo mismo pasa con una minera junior. Ahora, hay mineras que están en diferentes estadios. Hay mineras junior que, por ejemplo,
ya tienen cierta certeza de haber hecho algunos procesos de exploración como preliminares, esos procesos de exploración han tenido buenos resultados y por lo tanto eso empieza a maximizar la cantidad de certeza que tenemos sobre cómo podrían ser esos resultados. No es total, pero nos va dando cierta certeza. Entonces, mi mejor, digamos, respuesta o consejo para las mineras junior es hay que investigarlas. Hay que investigarlas a mucho fondo, hay que entender quiénes están detrás, también es bien importante. Si no son gente con una espalda financiera enorme, es decir, si no son grandes compañías, pucha, lo que puede pasar es que la compañía minera se queda en pleno proceso de exploración sin plata y ya no hay más exploración, ¿no? Entonces, si hay una buena compañía detrás, una compañía que ya ha abierto muchas minas con mucho éxito, todo eso ayuda. Pero al final del día, definitivamente es un activo riesgoso. Diría yo que es como invertir en una, no sé, una startup o en una compañía de tecnología recién nueva, ¿no? Tienes básicamente el mismo riesgo. Ahora, el retorno también es súper potente, ¿no? O sea, si vemos el histórico de mineras junior que han encontrado buenos yacimientos y pues han despegado su valor, definitivamente tienen subidas de, no sé, 10 veces el precio inicial, 15, 20 veces el precio inicial. Pero obviamente esto tiene un riesgo de que no todas lo logren, ¿no? Entonces, hablemos rápidamente de la diversificación. ¿Por qué la diversificación es bien importante? ¿Por qué? Porque nos permite protegernos del riesgo. ¿Qué implica diversificar? Implica meter varias cosas en una bolsa. Entonces, básicamente el dicho es que no pongan todos los huevos en una misma canasta, ¿vale? Entonces, lo que tienen que tratar de hacer es poner sus huevos en distintas canastas. Entonces, por ejemplo, ¿cómo lo pueden lograr? Ustedes pueden diversificar por tipo activo. ¿Qué quiere decir? Ustedes pueden, por ejemplo, tener algunos activos de renta fija, otros activos de renta variable, de repente algunos activos en otro tipo de instrumentos financieros y de esa manera diversifican por tipo de activo. Lo segundo que pueden hacer es diversificar por industria. Por ejemplo, si van a invertir, no inviertan todo en la industria minera o no inviertan todo en la industria, no sé, productiva. Traten obviamente de hacerlo en industrias diferentes. Inviertan un poco en tecnología, un poco en finanzas, un poco en minería, un poco en otra industria, ¿no? Lo tercero que pueden hacer es diversificar por geografía. Por ejemplo, no inviertan toda su plata en cosas en Estados Unidos, o en Perú, o en China, o en donde quieran. Traten de hacerlo en geografías diferentes. Pongan un poco de su dinero en cosas en Perú, pongan un poco de su dinero en empresas internacionales y así sucesivamente. También pueden diversificar por tipo de flujo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si hablamos de las acciones tienen dos tipos de flujos. Hay acciones que no reparten dividendos, es decir, uno invierte y solamente recibe dinero cuando vende la acción, ese es un tipo de flujo. El otro tipo de acciones es acciones que reparten dividendos. Entonces yo invierto, no he sacado mi inversión, pero consistentemente, ya sea cada trimestre, cada semestre, cada año o lo que sea, de alguna u otra manera reparten dividendos, que básicamente es una repartición de las ganancias, ¿vale? Entonces, también es bien importante que ustedes de repente cojan un poco de acciones que tienen dividendos, otro poco que no, para que de alguna u otra manera diversifiquen. Y por último está la moneda. En ese caso, nosotros estamos bien privilegiados. En Perú, a diferencia de, por ejemplo, en Colombia y en Chile, nosotros tenemos el privilegio de que podemos transar en soles y en dólares. En Colombia solo se puede transar en pesos colombianos y en Chile solo se puede transar en pesos chilenos. Entonces, ustedes pueden diversificar a través de la moneda. Es decir, no pongan todas sus inversiones en soles o en dólares. Incluso no tengan toda su plata en soles o solo en dólares. Tratan de tener una diversificación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si el dólar se pone muy caro y cuesta muchísimos soles conseguir un dólar y de pronto ustedes tienen que comprar algo que cuesta en dólares, no sé, imaginen, un carro, por ejemplo, o toman un préstamo en dólares, pucha, les va a doler fuertísimo el tener obviamente toda su plata en soles. ¿Por qué? Porque les va a costar muchos soles poder cambiar a dólares. Y también viceversa, si ustedes tienen todo en dólares y de repente el tipo de cambio está bien bajito y ustedes tienen que, no sé, pagar algo en soles y tienen que cambiar sus dólares, les van a dar muy pocos soles por sus dólares. Entonces es bien importante diversificar hasta en eso. Y aquí si quieren voy a pasar muy rápidamente esto porque creo que el concepto de diversificación es bastante fácil de entender. Como les dije, es no pongan todos sus huevos en la misma canasta, traten de diversificar por una o más de las variables que veíamos hace un ratito. Y pues obviamente no sé si ahí tienen alguna duda de qué es lo que implica diversificar, si quieren algún ejemplo, etcétera. Feliz obviamente de responderles. Vale, ahí veo tu pregunta. Dame un segundo a ver si es que alguien más tiene alguna pregunta adicional y si no, con eso encantadísimo voy a esta pregunta.
¿No hay más preguntas? Perfecto. Entonces vamos con la pregunta de Emma. Entonces, Emma pregunta a qué se refiere con tipo de flujo. Se refiere a que básicamente en el caso de, por ejemplo, incluso voy a extrapolarlo, ¿ya? Voy a dar el mismo ejemplo que ya hace un ratito, tal vez un poco más detallado, y voy a dar otro ejemplo adicional que creo que les puede ser de utilidad. Entonces, el primero es en el caso de las acciones, ¿ya? En el caso de las acciones, hay obviamente dos tipos de acciones. Acciones que no reparten dividendos y que básicamente uno gana por el incremento del valor, entonces para ganar tienes que vender la acción. Y hay otro tipo de acciones que básicamente son las que reparten los dividendos, en donde si bien tú puedes ganar por el valor de la acción, y para eso tienes que vender, en el entretanto, mientras tú posees la acción, vas recibiendo dividendos, que son estos flujos que te van ingresando dinero. Otra forma, por ejemplo, de entenderlo de los tipos de flujo, es que, no sé, si yo, por ejemplo, no sé, invierto en un depósito a plazo, ¿ya? Que paga al año, básicamente, al final del año, yo voy a recibir el dinero, pero en el interín no recibí nada. Versus que si, por ejemplo, yo invierto en un inmueble, imaginemos, yo compro un departamento y luego lo alquilo para que personas vivan ahí, entonces yo voy a recibir todos los meses una renta, ¿vale? Entonces tengo un flujo consistente. Básicamente eso quiere decir diversificar por tipos de flujo, que al final del día es la periodicidad con la que recibes el dinero. Es decir, recibes el dinero todo el tiempo, recibes el dinero con poca frecuencia, recibes el dinero solamente al final, ¿vale? Y la idea es que diversifiques, ¿por qué? Porque definitivamente los activos que dan flujos en distintos momentos tienen configuraciones diferentes, están expuestos a riesgos diferentes y por ende es importante diversificar. Giovanna comenta ahí que los dividendos se pagan todos los meses o las empresas tienen temporadas y pagan en trimestre o por semestre. Ok, básicamente depende de la compañía. La compañía decide a cuenta propia cuál es su política de dividendos y cómo los van a repartir. Hay compañías que reparten trimestral, hay compañías que reparten semestral, hay compañías que reparten anual. Y hay instrumentos que están configurados para repartir mensual también, pero no son acciones. Usualmente casi ninguna acción reparta a nivel mensual, son más bien ETFs que lo que han hecho es han agrupado compañías que durante todos los meses reparten dividendos y de esa manera te garantizan un flujo mensual. Marta pregunta, ¿qué porcentaje sugieres para tenencia de moneda? Es decir, ¿cuánto debemos tener en moneda nacional y cuánto en moneda extranjera? Uy, Marta, la verdad es que si yo supiera eso, sería multimillonario, porque básicamente si te resuelvo esa pregunta, entonces básicamente tendrías la respuesta a cómo mantener tu portafolio perfectamente equilibrado, ¿no? Y el tenerlo perfectamente equilibrado quiere decir que todo el tiempo estarías siempre en la mejor posición entre soles y dólares y le estarías ganando siempre al mercado. Ahora, mi consejo es tener un buen balance. ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes ganan en soles y la mayoría de cosas que gastan son en soles, pues conserven la mayoría de su dinero en soles, ¿no? Ahora, si es a la reversa, si la mayoría del dinero que ustedes tienen lo tienen, o sea, perdón, la mayoría de las cosas en las que ustedes gastan, las gastan en dólares, pues obviamente tengan el grueso de su dinero en dólares. Entonces va a depender un poquito del caso particular de todos ustedes, pero yo me animaría a decir que siempre y cuando el balance que ustedes determinen les permita, digamos, como hacer frente a sus gastos mensuales, yo sugeriría pues que tengan, no sé, un 75-80% de su dinero tal vez en la moneda en la que más usan y el restante pues obviamente lo tengan en la otra moneda, ¿no? Ahora, también es bien importante entender, si de pronto el tipo de cambio baja, de repente es un buen momento para tener un poquito más de dólares. ¿Por qué? Porque compras barato. Si el tipo de cambio sube, de repente es buen momento para tener un poquito más de soles. ¿Por qué? Porque vendes tus dólares y recibes más soles por tus dólares, ¿no? Entonces es un juego entre, digamos, el contexto particular de cada uno de ustedes y también el contexto en el que se está viviendo en el momento en términos del tipo de cambio. ¿Cuáles son los ETFs que te dan dividendos mensuales y más o menos qué porcentaje es? Vale, entonces mira, honestamente, los ETFs que dan a nivel mensual principalmente solo existen en Estados Unidos y hay muy pocos, ¿vale? Los porcentajes son, diría yo, entre un 3 a 4%, ¿vale? Del dividendo, además de lo que se aprecia el valor de esas acciones que puede llegar a ser entre un 13-4% adicional al que acabo de decir por los dividendos, y eso suele pasar a nivel también promedio anual, ¿no? Entonces terminas teniendo un 7-8%. Hay otros instrumentos que reparten más dividendos, pero por ejemplo, aquí en Perú, ¿ya? De hecho tenemos una serie de acciones que tienen unos dividendos muy, muy potentes, de hecho mucho mejores que los que podrías encontrar incluso en Estados Unidos. En Perú tenemos compañías que reparten dividendos de 8, 10, 12, 14 y hasta el 16%, ¿vale? No lo reparten todos los meses, pero sí lo reparten de repente a nivel anual, semestral. Entonces, lo que puedes tratar de hacer es, según el calendario de dividendos,
que de hecho lo puedes encontrar en la app de TRI y también lo puedes encontrar en la página oficial de la Bolsa de Valores de Lima. Tú puedes tratar de ver cuáles son los activos, ¿no?, que reparten dividendos a lo largo del año para que trates de posicionarte en esos activos. Otra opción bien interesante es un ETF que se llama el ETF Perú, ¿ya? Es ETF Perú y termina en una D, ¿ya? Ese instrumento, ¿por qué es bien interesante? Porque tiene varias compañías que son las más representativas en el Perú. Algunas mineras, otras, por ejemplo, de la industria cementera, otras del retail, otras del sector financiero. Y como todas estas acciones reparten dividendos, pues el dividendo que reparte, digamos, este activo es bastante interesante. ¿Y cuál es el beneficio de comprar este activo versus comprar todas las acciones? Es que si tú compras las acciones por separado, ustedes tienen que pagar por cada transacción que hacen, ¿no? Entonces, cada acción que compran, sean 1, 10 o 15 acciones, pero de un tipo, es una transacción. Entonces, si compran una acción por una compañía por acá, otra compañía por acá, otra compañía por acá, otra compañía por acá, ustedes tienen que pagar, digamos, por cada una de esas operaciones. Mientras que si compran el ETF, pagan por una sola operación y automáticamente están adquiriendo de forma indirecta todas las compañías que ese ETF representa, ¿no? Giovanna dice, el pago de dividendos es apenas compre la acción, así compro un día antes del reparto de dividendos, tengo que haber comprado. Ya, perfecto. Entonces, existe un concepto bien importante que se llama la fecha de corte. ¿Qué cosa es la fecha de corte? La fecha de corte es la última fecha en la que ustedes pueden comprar la acción para hacerse acreedores del dividendo que se paga en la fecha de pago siguiente a esa fecha de corte. Entonces, me voy a inventar. Imaginemos que hay una acción que paga dividendos trimestralmente, ¿ya? Imaginemos que para hacernos la vida sencilla lo paga al final de cada trimestre. Entonces, por ejemplo, el 31 de marzo era el pago del dividendo, ¿no? Entonces, la fecha de corte suele ser unos días o unas semanas antes de esa fecha de pago. Entonces, imaginemos, voy a dar un ejemplo, si la fecha de pago era el 31, la fecha de corte tranquilamente podría haber sido, no sé, el 20 de marzo. Entonces, ustedes tienen hasta la fecha de corte para comprar y hacerse acreedores de ese dividendo. Luego de eso, unos días después de la fecha de corte, ustedes pueden, si quieren vender, igual van a recibir los dividendos. ¿Por qué? Porque básicamente como funciona esto es, la empresa hace un corte, ve todas las personas que están registradas como compradores a esa fecha y a eso les reparte. Si después de esa fecha uno ya vendió, no pasa nada, porque la empresa ya no ve esa actualización, ¿vale? Pero ustedes a más tardar tienen que entrar a la fecha de corte y lo ideal sería que no salgan hasta al menos una semana después de la fecha de corte para estar seguros de que cayeron en ese rango de tiempo en el que la empresa revisa y hace el pago, ¿vale? ¿Alguna página que recomiende para ver el PI, EPS Market Cap? Sí. De las empresas que están en la Bolsa de Perú. Mira, sí, hay una, ¿ya?, que de hecho justo la están sacando, le hemos lanzado. Si van a nuestro canal de YouTube, van a poder encontrar una explicación detallada que nos hizo el founder de la plataforma. De hecho, él se llama Alonso. Él tiene una página que se llama Invalor. Si ustedes lo buscan en redes sociales, lo van a encontrar. Alonso tiene muchísima expertise, él trabajó en el regulador hace mucho tiempo, es decir, en la SMB. Además, tiene mucha experiencia invirtiendo, da clases de inversiones y muchas otras cosas más. Él ha hecho una plataforma que, si no me equivoco, se llama Pi3, creo, ¿ya? PI3. De hecho, si van, como les digo, al YouTube de TRI y buscan TRI Perú, ven los videos en vivo. Creo que la semana pasada o antepasada hicimos un video con él un lunes. Ahí lo van a ver, ahí van a ver el nombre de la plataforma. Él ha creado una plataforma que lo que está haciendo es consolidar absolutamente toda la información del mercado en forma sencilla. Entonces ustedes van a ir ahí, van a poder ver una compañía, van a ver los estados financieros, los ratios históricos, todo lo que quieran. Y lo mejor de todo es que él se ha tomado el trabajo de homologar la información. Es decir, si, no sé, una línea en el estado financiero de una empresa de finanzas se llama así y en la empresa de producción textil se llama ASA, él lo que ha puesto, les ha puesto un mismo nombre para que a ustedes les sea muy fácil por comparar. Así que sí les recomiendo esa plataforma. De hecho, está obviamente en proceso de crecimiento. Tienen ya varias acciones. La idea es ir montando cada vez más acciones y más acciones. Así que sí se las recomiendo muchísimo. Alonso es amigo mío, capísimo, así que sí les recomiendo porque realmente ha hecho mucho esfuerzo para poder montar esa plataforma. Raúl pregunta, ¿cómo paga dividendos ETF Perú? Básicamente es de la siguiente manera. ETF Perú está compuesto, si no me equivoco, de 9 o 10 compañías. Esas compañías pagan dividendos cuando les toca, ¿vale? Lo que hace ETF Perú es lo recopila, ¿ya?, y paga una sola vez todos esos dividendos que se repartieron a lo largo del año.
¿vale? Entonces, básicamente te hace la vida sencilla, porque inviertes en un solo instrumento, ellos toman el trabajo de consolidar todo, te dan el dividendo y pues obviamente tú lo tienes una vez al año. Las acciones de BBVA C1 paga dividendos. Mira, Miguel, honestamente no me sé de memoria todos y cada uno de los dividendos, pero la forma sencilla de verlo es, tú vas a la Bolsa de Valores de Lima, miras la acción y ahí te dice si la acción reparte o no dividendos. Y si no, también puedes escribirnos por cualquier canal de TRI, ya sea nuestro Instagram, TRI Perú, LinkedIn, cualquier canal en el que nos encuentres, nos preguntas y nosotros con mucho gusto podemos hacer la revisión y te decimos exactamente si paga y si va a pagar y paga pronto, cuánto va a pagar y todo lo que tú necesites. ¿Qué más? Bueno, esas son todas las preguntas. Ahora, vamos a hablar de la anticipación. La anticipación es bien importante, ¿vale? ¿Y por qué es bien importante? Porque, para que ustedes sepan, el mercado se mueve. Déjenme un segundo, voy a apagar la cámara porque necesito hacer una cosa urgente. Pero igual les sigo conversando mientras. Básicamente, ¿cómo funciona esto? ¿Vale? El mercado se mueve anticipadamente. ¿Qué quiere decir? Las cosas que pasaron hoy, el mercado ya las anticipó. El mercado ya decidió qué es lo que tiene que hacer para poder, digamos, interiorizar en sus precios lo que sea que está pasando. Entonces el mercado siempre está adelantado, el mercado siempre está pensando en qué es lo que va a pasar de acá a unas semanas. Entonces siempre se mueve con información de carácter futuro, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el ejemplo de hoy es muy bueno. Hoy, de hecho, a nivel de Estados Unidos, para los que están familiarizados con el mercado, ¿ya? Hoy la Fed anunció, la Fed que es como el BCR en Estados Unidos, anunció que iba a subir la tasa, ¿ya? 0.25 más, ¿ya? Entonces pasó de 5 a 5.25%. Definitivamente el mercado no se ha movido tantísimo. ¿Por qué? Porque ya desde hace semanas atrás, ¿ya? Los analistas venían prediciendo que eso es lo que iba a pasar. Venían diciendo que había un 90 y tantos por ciento de probabilidad de que la tasa subiera. En el speech anterior de la Fed ya había dicho que probablemente iba a haber una subida más, etc. Entonces el mercado ya automáticamente, desde que está la noticia, sin que se haya ejecutado la subida de tasas, solamente con la noticia, ya el mercado se está moviendo, ¿ya? Entonces esto es bien importante. ¿Por qué? Porque ustedes necesitan estar informados. Si ustedes se informan, ¿vale? Se informan de forma correcta, van a poder estar al tanto de estas noticias de forma anticipada y van a poder tratar de anticiparse en la medida de lo posible a los movimientos que el mercado va a tener. Movimientos hacia arriba, movimientos hacia abajo. Por ejemplo, otro ejemplo. Arranca la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿ya? Al comienzo, honestamente, eso no tiene un impacto sustancioso. Pero uno ya va pensando y va diciendo, ok, mira, una guerra, si la guerra va a tomar largo, ¿qué es lo que va a pasar? El petróleo va a empezar a subir. ¿Por qué? Porque hay mucha demanda de petróleo, va a haber escasez de algunas cosas probablemente, etcétera, etcétera. Ni bien salen las noticias y dicen, la escasez de petróleo, escasez de no sé qué, los precios suben, automáticamente el mercado se dispara. Puede que el precio realmente ni siquiera haya subido, pero por la anticipación es que el mercado se mueve. Entonces esto es bien importante que ustedes lo entiendan, porque van a haber veces en las cuales de repente hoy sale una noticia y nada pasa. Y no es que no pase nada, lo que pasa está en que hace una semana que ya pasó. ¿Por qué? Porque el mercado se anticipó a lo que iba a pasar. Eso, por ejemplo, se ve mucho en la época en la que las compañías empiezan a reportar resultados, ¿ya? Las compañías reportan resultados a nivel trimestral. Casi siempre hay un montón de pronósticos, ¿no? De qué es lo que va a pasar con la compañía y cuáles son los resultados que va a reportar. Entonces, lo que termina ocurriendo es que en base a todos esos pronósticos que hacen analistas súper informados y que son de información pública, de hecho, nosotros, por ejemplo, trabajamos de la mano con Calpasap, que es nuestro aliado. Calpasap tiene analistas que todo el tiempo están haciendo estos pronósticos. Y nosotros, de hecho, lo compartimos con todos nuestros clientes para que lo tengan a su mano. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿No? Que cuando muchos analistas dicen, mira, la compañía le va a ir mejor de lo esperado, mejor de lo esperado, mejor de lo esperado, el precio automáticamente sube. ¿Por qué? Porque el mercado confía en que hay altas probabilidades de que le vaya mejor de lo esperado. Si fuera la reversa, lo que va a pasar es que antes de que siquiera se reporten los resultados, el precio va a bajar. Y cuando se reportan los resultados, pues dependiendo de cómo se muevan respecto, no a cómo están hoy, sino a cómo se había esperado que sean los resultados, eso es lo que va a mover el mercado. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si imaginemos, dijeron que Alicor reportaba resultados y que iba a crecer 10%, ¿ya? Y eso es lo que los analistas esperaban, que Alicor crece 12%,
Seguro hoy que salen los resultados, la acción se va a subir de precio. ¿Por qué? Porque creció más de lo esperado. Ahora, si la acción, si más bien la compañía crece 8%, no está mal, creció 8%, es mejor que 0, es mejor que 1, es mejor que menos 0, que menos 5. Pero lo que pasa es como el mercado ya se había anticipado a un crecimiento de 10%, entonces el 8% cae mal. Es como es menos de lo esperado, entonces la acción probablemente baje. ¿Vale? Y es por eso que la anticipación es sumamente importante. Déjenme un segundito que voy a ver las preguntas. Ya. Entonces, veamos el último punto, que es el perfil de riesgo. El perfil de riesgo es la última parte que ustedes tienen que saber y que yo se las mencioné al comienzo cuando hablábamos de la estrategia de inversión. Como les decía, hay 3 perfiles de riesgo. El primero es un perfil conservador, ¿vale? Como es obvio, el perfil conservador es adverso al riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es una persona que trata de evitar el riesgo, prioriza la seguridad sobre la rentabilidad. Es decir, es alguien que prefiere saber que va a recibir 5% todos los meses que recibir, no sé, 15% un mes sí, y de ahí 2 meses no, y ahí de nuevo 15%. El tema de qué tan adverso es al riesgo. En este caso, la persona conservadora claramente es adversa al riesgo. Lo tercero es que un perfil conservador típicamente invierte en el mediano o el largo plazo. ¿Por qué? Porque no está metido en el trading, en ganarle 1% a la acción, 2%, no. Lo que quiere es poner su dinero, dejarlo ahí, crecerlo en el tiempo, aprovechar el interés compuesto, y normalmente va a invertir obviamente en activos que son bastante sólidos y robustos, ¿no? Y lo último es que trata de evitar las pérdidas a toda costa. De hecho, una persona conservadora no le gusta perder. Y como no le gusta perder, por eso va a ir por activos que son bastante seguros, y eso lo que hace básicamente es que tenga rendimientos más bajos, ¿no? Ahora, el segundo tipo de perfil de riesgo es el moderado. Y este es un intermedio, claramente, ¿no? Tenemos el conservador acá abajo, tenemos el arriesgado acá arriba, y el moderado está acá al medio. Entonces, el moderado tiene cierta tolerancia al riesgo, un poco más que el conservador, pero menos que el arriesgado, ¿no? Lo segundo es que tiene un balance entre la seguridad y la rentabilidad. No necesariamente prefiere una versus la otra. Lo que trata de hacer es equilibrarlos. Dice, ok, yo quiero más o menos algo de seguridad y quiero más o menos algo de rentabilidad. Entonces, por ende, va a tomar algunos activos que tienen un poquito menos de seguridad o certeza que el conservador, pero va probablemente a obtener en promedio una rentabilidad un poco mayor que un perfil conservador. Este perfil típicamente invierte en el mediano plazo y está dispuesto a asumir ciertas pérdidas, no grandes, ciertas pérdidas. Y por último tenemos el perfil de riesgo agresivo, ¿ya? Este perfil definitivamente tiene una amplia tolerancia al riesgo, todo el tiempo está buscando el riesgo, definitivamente le importa más rentabilizar que la seguridad de los activos, ¿no? Esta persona prefiere, no sé, ir a buscar activos que sean súper volátiles, como, no sé, una empresa de tecnología en sus primeros años, que de repente si le va bien crece 30%, pero si le va mal se desploma 40%, ese es el tipo de activos que busca un perfil agresivo, ¿no? Invierte principalmente en el corto plazo, ¿por qué? Porque está buscando esos cambios rápidos y abruptos de precio que solamente se producen en el corto plazo, y pues está dispuesto a asumir, como les decía, altos niveles de pérdidas. Si ustedes creen que son agresivos, la primera pregunta que les voy a hacer es, ¿están dispuestos a que su cartera se caiga de un mes para el otro 40%? Si la respuesta es no, entonces están mintiendo y no son agresivos, son moderados, ¿vale? Esto es ser agresivo, es estar dispuesto a ganar 40%, pero también estar dispuesto a caer 40%, ¿vale? Y eso es básicamente, así que básicamente para cerrar, déjenme un segundo que ahorita miro las últimas preguntas que han llegado, y pues nada más para reforzarles, y como les había contado al comienzo, si les interesó esta charla, definitivamente vamos a tener 2 charlas más de la mano con Great Home. Esténse atentos, las vamos a estar obviamente anunciando unas semanas antes, pero van a ser más hacia adelante. La idea es seguir construyendo sobre temas, como les conté, la primera charla fue sobre finanzas personales, esta charla ha sido sobre la inversión, y así sucesivamente vamos a ir construyendo sobre más y más temas hacia adelante. Lo otro que es bien importante, si les interesó el mundo de las inversiones, especialmente en el mercado local, quieren aprovechar este tema que hablábamos de los dividendos, la información que van a encontrar en P3 y muchas otras cosas más, pues obviamente les recomiendo que vayan y curiosen TRI. TRI es la herramienta, ¿vale?, que les va a permitir invertir con el costo más bajo, de la manera más fácil, de forma digital, en la Bolsa de Valores de Lima si son peruanos, en la Bolsa de Valores de Chile si son chilenos, y en la Bolsa de Valores de Colombia si son colombianos, por el momento, porque en un mediano plazo seguro
digamos, todo este proyecto de integración de las bolsas se va a ejecutar y por lo tanto van a tener la posibilidad de invertir en todas las bolsas de esos 3 países. ¿Vale? Y por último, nada, ya saben, mi nombre es Diego Morales. Búsquenme en LinkedIn si tienen alguna pregunta, feliz de que me escriban, feliz de que también nos busquen en TriPerú, en cualquiera de estas redes, ya sea Facebook, Instagram, Twitter, etcétera. Encantadísimos de responderles todas las preguntas que puedan tener. Así que con eso voy a ver un poquito las últimas preguntas. Alguien decía que dónde pueden ver las grabaciones de las charlas. Las vamos a disponibilizar para todas las personas que se inscribieron. Entonces, si están inscritos en esta charla y por lo tanto están mirándola aquí, obviamente les vamos a compartir la grabación en los próximos días, así que no se preocupen. Por último, agradecerles muchísimo por haberme acompañado en este espacio. Sé que nos hemos pasado el tiempo, pero espero que haya sido de su ayuda. Quedo a su disposición y espero verlos en la próxima clase definitivamente. Así que un abrazo y que tengan un buen cierre del día. Gracias, hasta luego.